el día de hoy no lo vamos a, o sea, no vamos a tener Kahoot para este tema. Sí va a haberlo. Lo que pasa es que probablemente no esté habilitado hoy, sino que mañana o cuando el internet se estabilice. Yo les mandaré un correo diciéndoles que ya lo pueden hacer y el hipervínculo como tal, porque no he podido, o sea, el Kahoot está creado, pero no he podido entrar a la plataforma para habilitarlo a modo de tarea. Entonces, apenas solucione, apenas el internet me deje, yo les envío un correo con el hipervínculo y obviamente pues lo dejaré con más tiempito, tipo por ahí para el martes, miércoles de la otra semana, ¿vale? Entonces, digamos que no se preocupen. Igual era cortico, creo. Bueno, no me acuerdo. Ya todo estoy alucinando en este punto. Bueno, arranquemos entonces. Nos quedan dos temas. El día de hoy, materiales, y el de mañana, que es súper pesado. El de mañana es la clase más extensa, en el sentido en que tiene más de 100 diapositivas, pero prácticamente todas son fotos. Hoy vemos materiales, mañana vemos el compilado de todo lo que llevamos hasta este momento. O sea, mañana vemos estrategias arquitectónicas. Cómo ya desde la arquitectura se soluciona, o sea, les da a ustedes como un gran abanico de propuestas de estrategias para que sus proyectos, ¿cierto?, adquieran una calidad técnica bastante elevada. Pero hoy vamos a ver materiales, ¿vale? A ver, de nuevo como siempre aquí se me cruza esto. ¿Qué son materiales? Bueno, vamos a arrancar desde la definición básica, ¿cierto? Del latín materiales, materialis, perdón, y hace referencia a lo que tiene que ver con la materia, con lo tangible, con lo tocable, con lo visible a través del ojo, ¿vale? Es muy importante porque al agruparlos yo puedo transformar estos elementos y generar, ¿cierto?, materiales nuevos. O al agruparse unos mismos de estos, pues yo puedo generar, ¿cierto?, transformaciones y mejorar la capacidad de estos materiales. Estos dos últimos son redundantes, ¿no? Son materias primas para la construcción, ¿cierto? A la larga, prácticamente toda la arquitectura, todavía no hemos llegado a ese punto en donde la gente le podamos vender espacios vacíos y decir que es arquitectura. A la larga, ¿cierto? La arquitectura está conformada a través de X o Y cantidad de materiales. La primera, digamos, cualidad y que hemos estado viendo, ¿cierto? Poquito a poquito, ¿cierto? De los materiales es sus capacidades térmicas, ¿vale? A la larga lo que nos interesa, o bueno, en física bioclimática lo que nos interesa es la capacidad térmica de cada material. Lamentablemente no tenemos aquí, pero la universidad sí tiene, allá está muy bien guardadita, una cámara térmica con la cual podríamos ver, por ejemplo, como la imagen de la derecha, podríamos ver, ¿cierto?, cómo responde cada superficie a través de un mapa de escala de colores, un elemento irradiado, ya sea por el sol, en este caso como una fachada, como están viendo, o también, ¿cierto? Se puede hacer experimentos a través de cómo funciona bien un aire acondicionado en un espacio interno o cómo funciona un calefactor de aire, ¿cierto?, en un espacio interno. Esto, digamos, entre comillas, es lo más acercado a la realidad, ¿cierto? Es bastante preciso, pero siempre hay que evitar, ¿cierto?, el error de construir primero para después, ¿cierto?, solucionar el problema. Entonces, lo que se hace es a través de software, como ven en la imagen izquierda, ¿cierto? Los software son capaces a través de uno darle las especificaciones y la forma del volumen que nosotros estamos construyendo y él es capaz de mostrarnos los puentes térmicos. Los puentes térmicos son esos espacios por donde la temperatura se escapa o entra, dependiendo del tipo de clima, ¿vale? O sea, son esas aberturas por donde estamos perdiendo o ganando energía. Por lo tanto, los software nos ayudan a identificar estas áreas para posteriormente, ¿cierto?, rediseñarlas y mejorar sus capacidades térmicas, ya sea a través del viejo truco de agregar más masa, ¿cierto? Si yo agrego más volumen, pues voy a hacer que sea más aislado el elemento, o a través de cambiar los materiales, con unos materiales que tengan mejores calidades térmicas. Mm, Recuerden que la materia se presenta de tres formas, ¿vale? En tres estados. Esto es de primaria, de bachillerato, ¿no? Viene en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Es muy importante, ¿cierto?, que de todas maneras los materiales, algunos con menos o con más variación térmica, van a cambiar más fácil entre estas tres fases.
Otros no, otros necesitarán muchísima energía, muchísimo calor para cambiar entre estas fases, o muchísimo frío para entrar en estas fases. Nuestro elemento, digamos, guía, referencia para el mundo entero es el agua, ¿no? Que el agua a los 0 grados empieza a volverse en estado sólido, ¿vale? Y a los 32, si no estoy mal, se empieza a volver en estado gaseoso, ¿vale? Entonces, digamos que el valor de referencia para todos los materiales en el mundo, para todas las ciencias, es el agua. Aún así, digamos que lo que nos interesa, digamos, los tres elementos, vamos a ver 5 o 6, si no estoy mal, pero los tres elementos que nos interesan, ¿cierto? Realmente de los materiales son su capacidad calorífica o calor específico, ya vamos a ver qué es eso, su conductividad térmica y su coeficiente de dilatación. Vamos a ver con calma estos tres elementos porque digamos que a la larga de saber, ¿cierto? Que si este material es bueno o es malo para determinado tipo de clima, se basa en entender estos tres elementos y saber qué valor tienen estos tres elementos y escoger, ¿cierto?, el mejor material. Aún así, ¿cierto?, aquí tenemos los otros, son en total seis elementos: la conductividad térmica, la resistividad térmica, la dilatación térmica, la contracción térmica, la fusibilidad y la soldabilidad, ¿vale? Entonces, el calor específico, ¿cierto? El primer elemento que tenemos que saber es qué cantidad de calor acepta 1 kilogramo para aumentar 1 grado de temperatura. Ojo porque esto no se convierta, ¿cierto? En el ejercicio, yo sé que en algún momento les hicieron la adivinanza de qué pesa más, una tonelada de plumas o una tonelada de plomo, ¿vale? Entonces aquí tiene que ser uno muy detallista con las unidades de medida porque se puede uno empezar a confundir, ¿vale? ¿Cómo hago yo para saber esto? Esto tranquilo, ustedes no, a ver, a nivel de maestría sí como yo lo tendría que haber hecho en papel y lápiz, ¿cierto? Con fórmulas matemáticas, pero esto es muy sencillo, yo les voy a pasar ya páginas de internet que tienen todos estos datos ya listos, ustedes no tienen que ponerse a calcular absolutamente nada, pero aún así deberían de saber la teoría detrás de ello, ¿vale? Entonces, ¿cierto? Yo para saber ese calor específico, pues tengo que saber la densidad, ¿cierto? Tengo que saber cuánto es la masa de ese volumen, ¿vale? Y después de eso, pues su coeficiente de dilatación, que a la larga es cuánto se va a encoger o a expandir a medida que el volumen va cambiando de temperatura, ¿vale? Entonces, lo siguiente vendría a ser la conductividad térmica. Ya hemos hablado como loros en 3 o 4 clases de este elemento. La conductividad térmica simplemente es la capacidad, ¿cierto?, de ese material de dejar pasar la temperatura fácil y rápidamente, ¿cierto? Ahí como están viendo en la imagen. Cómo rápidamente el material transporta de un punto A un punto B la temperatura. Si los materiales no tienen buena conductividad térmica, pues son todos los contrarios, son materiales con son muy aislantes térmicamente. Aquí vemos otra de las tantas tablas que les he mostrado, ¿vale? Para que hagan, ¿cierto?, la relación. El acero tiene una conductividad térmica muy alta. La unidad de medida son vatios metro cuadrado grados Celsius. En este caso tiene una unidad de 60 versus, por ejemplo, la lana. La lana tiene un valor de 0,04. Quiere decir que el acero es altamente conductivo, mientras que la lana mineral, que se utiliza como aislante de por sí en muchos productos, es un aislante pues muy bueno. Si miramos más para abajito, ¿cierto?, vemos materiales, ¿cierto?, de la construcción como el aire, el agua, el ladrillo, la piedra, ¿vale?, y el concreto. Más adelante le voy a decir el número mágico para saber si un material es conductivo o aislante. Porque a la larga pues les tengo que dar la definición de, ¿cierto?, de resistividad, que es la capacidad del material de oponerse al paso del calor, como él, a través de sus propiedades térmicas, no deja pasar a nada, ¿vale? Aquí entraría el meme de You shall not pass de Gandalf, ¿cierto?, en Señor de los Anillos. Eso hacen estos materiales, no dejar pasar la energía de un punto A un punto B. Entonces, ¿cuál es el número mágico? ¿Cuál es el número mágico? Cuando el coeficiente, este número que les acabo de dar ahorita, es menor a 0,6, cuando hablamos de conductividad, ¿cierto?, es un material conductivo, ¿vale?
Cuando la resistencia, o sea, lo completamente lo contrario, ¿cierto? Es resistivo, es superior a 0.5, pues el material es considerado más considerado resistente a la temperatura. Aquí arriba van a ver, por ejemplo, dos ejemplos, perdón, a la derecha van a ver dos ejemplos de material conductivo y de material resistivo. Pero, ¿cierto? Van a dar las dos unidades de medida. Por ejemplo, miremos esto, el hormigón armado que está a mano derecha arriba, me dice que en un espesor de 15 centímetros tiene una conductividad de 0,78, mientras que resistividad tiene 0,36. Por lo tanto, vamos primero conductividad. Como la conductividad es de 0,78, ¿vale? El material se considera que es un material que conductivo o resistivo. Conductivo, ¿no? Mientras tomo un poquito de agua. Oh, le pegué a la mesa duro y se fue la otra pantalla. Un momento, un momento. Ya, volvió la otra pantalla. De nuevo, vean que ahí esta página que ya en la otra diapositiva va a estar, se las voy a pasar. De hecho, vamos a entrar para mirar otros materiales. Entonces vean que yo estoy colocando que un hormigón armado, ¿cierto? Que yo fundo en sitio, tiene 15 centímetros de espesor, me está diciendo que su conductividad es de 0.78. ¿Es conductivo o es resistivo? Si no entienden por ese lado, vámonos entonces con la otra unidad de medida. Me está diciendo que su resistividad total es de 0.36. Entonces vuelvo y juega, ¿es conductivo o es resistivo? Como hay tanto silencio y no sé si... Vale, es conductivo, muy bien, muy conductivo. ¿Por qué? Porque 0.78 es superior al 0.6 que me está diciendo que es considerado, ¿cierto?, como conductividad. Mientras que su resistividad, para que sea resistivo, tendría que ser de 0.5 para adelante. Tiene 0.36, por lo tanto es un material muy conductivo. Ahí es cuando les digo, ¿cierto?, que los muros de concreto que se construyen en cualquier ciudad de Colombia de tierra caliente no son buenos materiales para, ¿cierto?, este tipo de clima. El concreto tendría que tener un espesor de unos 25 centímetros para adelante para que sea considerado un buen aislante térmico, ¿vale? Vamos a ver el caso del ejemplo de abajo, ¿cierto? Tenemos una fibra de vidrio, para los que no saben cuál es la fibra de vidrio, la mayoría de los barcos se hacen con fibra de vidrio, ¿cierto? Me dice que su conductividad es de 0,045 en un espesor de 15 centímetros, que es bastante, es demasiado, y su resistividad es de 3.5. Entonces, ¿es conductivo o es resistivo? Resistente. Muy bien, es considerado un material resistente, resistivo. ¿Por qué? Porque su resistencia térmica es superior a 0,05, a 0,5, ¿vale? Es 3.5, o sea, es extremadamente resistivo. Mientras que su conductividad, ¿cierto?, es muy bajita, es 0.045, debería ser mínimo 0,6, ¿vale? Entonces, esa página que les estoy diciendo es esta página de acá. Vamos a salir un segundo del modo presentación. Vamos a copiarla, que es que hubo un año en donde no funcionaba. Ay, verdad que no tengo internet. El internet está hoy selectivo. Hay páginas que entra, hay páginas que no entra. Por ahora pareciera que sí está funcionando la videollamada. Por ejemplo, Aldea no me entra. Y esta página también de cálculo de resistencia no me entra. Se queda cargando infinitamente. Bueno, es una página súper fácil, tiene un menú desplegable en donde están todos los materiales conocidos, así como por la construcción. La página es argentina, ¿vale? Entonces de pronto pueden diferir los nombres, pero digamos que hay
hay más de unos 100 y pico de materiales, la última vez que me fijé. Ustedes lo único que tienen que, aparte de escoger el material, es escoger el grosor. Y automáticamente les va diciendo, ¿cierto?, la resistividad y la conductividad al mismo tiempo. Ustedes pueden hacer un sándwich, o sea, como si fuese un muro como tal, en el que ustedes ponen, por ejemplo, ¿cierto?, el muro de ladrillo, que por la cara exterior tenga un enchape, estoy aquí fantaseando, y por dentro tenga estuco y pintura. Y él les va a decir exactamente, ¿cierto?, cuánto resistividad y conductividad tiene todo el paquete completo, como si fuese un sándwich. Bueno, vean, definitivamente el internet no colabora, no carga la página. Pero sí existe la página porque ahí me está diciendo que sí, sí está bien. Solo que es mi internet selectivo hoy que no está funcionando. A ver, volteo aquí. Muy bien. Bueno, continúo. Ahí les dejo la página si quieren saber. Esto sería muy interesante. Muchos de los estudiantes en diseño 3 para adelante utilizan esto para el profesor de diseño demostrarle, ¿cierto?, sus paredes, ¿cierto?, qué calidad tienen en cuanto al clima de Sincelejo, porque ustedes en diseño 3 trabajan ya en proyectos metidos dentro de la ciudad. Junto a los dos anteriores, como les dije, el tercero que necesitamos saber sí o sí siempre, sin importar el tipo de material, es su dilatación térmica. La dilatación térmica es cuando un elemento, al inyectarle temperatura, el 90 y tanto % de las veces lo que va a hacer es aumentar de tamaño, ¿vale? Esto sucede porque al aumentar la temperatura, las partículas que componen el material empiezan a vibrar, empiezan a moverse, ¿vale? Y al moverse pues se separan y por lo tanto el volumen, ¿cierto?, crece en volumen, ¿vale? Crece en tamaño. Lo que se hace, y ahí es donde está a mano izquierda, para evitar que estos materiales, ¿cierto?, se choquen, se rompan entre ellos, es colocar una dilatación. Si ustedes miran en este momento, o espero pues que todos tengan en su casa, miran para el piso y miran las baldosas, ¿vale? ¿Por qué las baldosas no están pegadas totalmente unas entre las otras? Porque tienen esas líneas que se llaman dilataciones a propósito, porque tienen esas líneas que separan baldosa por baldosa. Pues es eso, al ser dos materiales que son conductivos, que son bastante conductivos térmicamente hablando, las baldosas, pues al momento de cualquier cambio de temperatura, ¿cierto?, entre el día y la noche, pues las baldosas van a crecer de tamaño, milímetros, pero si estuviesen pegadas entre ellas, no habría el espacio suficiente y de pronto, no sé si alguna vez han escuchado, de que uno llega a la casa o llega el tío, el primo, el abuelo, el amigo de un amigo de un amigo de un amigo y encontró que todo el piso de la casa se había levantado. Y era porque no dejaron suficiente espacio en la dilatación y los materiales, ¿cierto?, se ensancharon por volumen y lo que hacen es ¡pah!, quebrarse, levantarse, romperse. Entonces, las dilataciones se utilizan cuando hay dos materiales, ¿cierto?, con un comportamiento térmico ya conocido que es bastante alto, o también se utiliza cuando hay movimiento de tierras. Cuando el edificio todavía no se ha asentado, cuando es un terreno muy inestable, se colocan dilataciones entre materiales para que los movimientos telúrgicos, los movimientos del terreno, ¿cierto?, no dañen, no rompan, no destruyan, no quiebren, ¿cierto?, estos materiales. Lo van a ver, por ejemplo, también entre cambios de niveles de edificios. Si hay un edificio nuevo, ¿cierto?, que se construye pegado a un edificio viejo, como tiene diferentes comportamientos, también se utilizan estas dilataciones, ¿vale? Lo van a ver probablemente en el edificio que se va a construir ahí pegadito al bloque A, cuando volvamos, si algún día volvemos a la universidad, ¿vale? Entonces ahí van a ver, ¿cierto?, que se va a construir un bloquecito nuevo ahí en el segundo piso y que por lo tanto entre ese edificio nuevo y el edificio viejo se va a colocar una dilatación muy parecida que estamos viendo en la imagen de la izquierda. Ya aquí entramos a otros tres, que si bien no son tan importantes en la arquitectura, de todas maneras pues vamos a mencionarlos, ¿no?, porque de vez en cuando, en algún momento necesitarán saber de ellos. La fusibilidad, ¿cierto?, muy sencillo, como se ve ahí, es el punto de fusión de un material, es saber la capacidad del material de subir su temperatura, ¿cierto?, y saber en qué momento se va a derretir. Va a pasar del estado sólido al estado líquido o viceversa, ¿vale? Porque también funciona en el sentido contrario.
Esto es muy útil, como están viendo ahí, para fundir elementos, ¿cierto? Que estén en un estado sólido, ponerlos en estado líquido y al colocar un molde con otra forma, con otro tamaño, pues yo, ¿cierto? Remoldeo, cambio la forma de este material y creo un material con una forma nueva. El siguiente viene a ser la soldabilidad, muy importante sobre todo en el tema de instalaciones sanitarias, en el tema de instalaciones de gas, porque es digamos la propiedad de los materiales que nos ayuda a saber cómo se pegan los unos con los otros, ¿vale? Entonces, como están viendo en la imagen de la izquierda, lo que se hace es, ¿cierto? Un soldador, que hay un estaño, lo que está uniendo seguramente son dos tuberías de cobre que se utilizan casi siempre en instalaciones de gas dentro de nuestras viviendas o dentro de cualquier comercio, dentro de cualquier oficina, ¿vale? Mientras que en la derecha lo que está haciendo ya es con plasma, está usando otro tipo de elemento, pero a la larga, ¿cierto? Está utilizando un material para unir otros dos materiales iguales, ¿vale? Entonces la soldabilidad simplemente es eso, juntar dos materiales, saber el punto en donde se fusionan dos materiales para unirse en uno solo. Y volviendo aquí al tema que vimos la clase pasada de la inercia térmica, ¿cierto? Que es la propiedad de conservar la masa de la energía, entonces, y de liberarla lentamente, ¿vale? Esto está muy asociado también al volumen. Recuerden que en un mundo idílico, en un mundo ideal, independientemente del clima que haya afuera, independientemente de lo que deberíamos de construir, y eso es lo que se hace en todos los países desarrollados, es poner aislante en todas nuestras caras exteriores. Esto con el objetivo de que independientemente del clima que esté haciendo afuera, yo pueda controlar muy fácil y rápidamente y con muy poca inversión de energía el clima interior, ¿vale? Entonces, como están viendo ahí, ¿cierto? Si estuviésemos en un clima frío, pues el clima frío se mantiene afuera y podemos conservar, ¿cierto? El climita interior. Mientras que si está haciendo calor, como es el caso de Sincelejo, pues lo que hago es repeler ese calor, ¿cierto? Y con muy poca energía, con muy poca inversión energética, enfriar o, ¿cierto?, bajar la temperatura de los espacios internos. Aquí lo que les quiero mostrar es la tabla más fácil, más básica y más tonta del mundo para saber si un material es bueno para un determinado clima o no, ¿vale? Súper fácil. Como ven a mano izquierda abajo, superficies lisas con colores claros nos van a ayudar a conservar temperaturas frías, mientras que colores oscuros con superficies rugosas lo que van a hacer es conservar la temperatura caliente. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? En Sincelejo lo que deberíamos de tener, por ejemplo, para una cara exterior es una pintura blanca muy lisa para, ¿cierto?, tratar de conservar, ¿cierto?, el material lo más frío posible. Caso contrario, si estuviésemos, por ejemplo, en Bogotá, lo que buscaríamos son colores como el negro, superficies bien rugosas, ásperas, como el concreto sin pulir, sin allanar, que lo que va a hacer es que en esos microespacios, ¿cierto?, la temperatura se va a conservar ahí, ¿cierto?, y el material va a conservar más la temperatura. Otro elemento, ¿cierto?, digamos, de los materiales son sus propiedades acústicas. Como ven ahí la viejita, muy probablemente sea como yo en un par de años, yo, ¿cierto?, toco mi guitarra eléctrica y puedo, ¿cierto?, molestar a los vecinos si no he calculado bien el grosor o las propiedades acústicas de mis materiales. Normalmente, hasta hace un par de años, la acústica se solucionaba con el grosor de los materiales. Pero a través de los años nos hemos dado cuenta de que hay materiales, ¿cierto? Materiales que son muy idílicos, son muy buenos acústicamente. Aquí un pequeño tip, o más bien un pequeño dato de cómo funciona el sonido, ¿no? A la larga, ¿cierto? Son ondas, ¿cierto?, que se mueven generalmente en una sola dirección, Depende también del objeto en el que se esté emitiendo el sonido. Estas ondas viajan y en el 99,9999% del tiempo, al chocar con una superficie sólida, rebotan, ¿vale? El sonido es muy difícil que traspase
dependiendo del tipo de sonido, obviamente, que traspase superficies sólidas, por lo tanto rebota fácilmente, ¿cierto? Y se mueve, ¿cierto? Se mueve dentro de los espacios. ¿Qué utilizamos para medir el sonido? Un sonómetro. Allá en la universidad tenemos varios, lástima que no podemos, muy parecidos a los que están ahí, ¿cierto? Parecen un micrófono que tiene una pantalla al frente que nos va mostrando en decibelios, que es la unidad de medida, o decibeles, la unidad de medida con la cual, ¿cierto? Yo digo, mido el sonido. Entonces, por ejemplo, en una biblioteca que no estén haciendo mucha bulla, ¿cierto? De 30 decibelios, una conversación suave de 40, la lluvia 50, vamos a bajar un poquito más, un camión de basura como el que me llega aquí a mí a la 1 de la mañana, 100 decibelios, la discoteca que tenía al frente, que menos mal la cerraron, 110, y por ejemplo, si le disparan a ustedes al oído, ¿cierto? Muy cercano, serían hasta 140 decibelios. A partir de los 100 decibelios, ¿cierto? Perdón, ahí dice de los 90 decibelios, el daño al oído puede ser bastante considerable, ¿vale? Entonces, para que vean, ¿cierto? Los que les gustan los carros, las motos y eso, estos sonidos cuando son muy frecuentes, ¿cierto? Sobre nuestro oído pueden dañarlo temporalmente en un inicio y después definitivamente, ¿vale? El ser humano no tiene un oído muy bueno comparado con otros animales en la naturaleza, ¿vale? Nuestros gatos, nuestros perros tienen mejores oídos, son capaces de oír sonidos muy por debajo de los 10 a 20 decibelios, que es el promedio de un humano, ¿vale? Ellos son capaces de distinguir sonidos desde los 5 o 2 decibelios. Y todo lo contrario, ¿cierto? Nosotros tenemos un poquito más tolerancia a los sonidos bastante fuertes, ¿no? Por ejemplo, cuando un avión despega, cuando suena un fuego artificial, y por eso nuestros animales cuando escuchan fuegos artificiales, sonidos muy fuertes, se confunden, sobre todo porque el oído de nosotros también está asociado al equilibrio y pueden sentirse confundidos y pueden sentirse mareados. Es lo que pasa cuando los animales escuchan sonidos muy fuertes. Y nosotros también, pero pues somos un poquito más tolerables en ese sentido. Aquí vamos a ver, por ejemplo, ¿cierto? Materiales más comunes con los cuales yo puedo, ¿cierto? Tener un aislante acústico. La clave aquí es que el material entre más poroso y más blando, las ondas van a absorberlas, ¿cierto? Este material y por lo tanto va a ser muy buen acústico. Caso contrario, superficies muy lisas y muy duras lo que van a hacer, ¿cierto? Es reflejar el sonido y, ¿cierto? Que se quede enclaustrado adentro. De pronto a muchos les ha tocado entrar, por ejemplo, también el volumen, el tamaño del espacio también juega, ¿cierto? En consideración al sonido. Todos en algún momento se han metido a un baño chiquitico y cuando hablan, ¿cierto? Se escucha el eco. El eco es que simplemente el sonido que ustedes están emitiendo rebota tantas veces en las paredes como están tan cerquita que lo que se genera es ese sonido, ¿vale? Entonces vamos a ver que por ejemplo materiales como la piedra lisa, la madera, la pared rugosa, ¿cierto? Son materiales que son con un coeficiente de reflexión muy alto, o sea, son tan lisos, son tan duros que el sonido va a reflejar fácilmente. Mientras que del otro lado, por ejemplo, tenemos cortinas, tapices, bastidores de teatro, que son como los que ven ahí a mano derecha, ¿cierto? Son muy buenos como aislantes acústicos porque, ¿cierto? Van a absorber el sonido y no lo van a devolver. De todas maneras, los premios se los llevan el poliuretano, los geotextiles, la lana de roca o fibra de vidrio y las planchas asfálticas, que son estas que vemos aquí a mano derecha. La clave, vuelve y juega, es entre más poroso y entre más blandito sea el material, pues el sonido va a poder, ¿cierto? Meterse dentro de estos espacios y no va a salir, no se va a reflejar. Estos tres que vemos ahí también tienen la cualidad de que son también materiales térmicos bastante aislantes. Entonces, cuando instalamos uno de estos, no solamente estamos aislando acústico, sino térmicamente. Entonces son conocidos como termoacústicos, ¿vale? Yo sé que en algún momento habrán escuchado esta expresión, los materiales termoacústicos. Y aquí viene, ¿cierto? El tema ya
el de Jonathan, el Canzón, con el tema de la energía y del daño que le hacemos al planeta. Y es cuánto nos cuesta producir cada uno de estos materiales, ¿cierto? Todos estos materiales que hemos estado viendo ahí atrás y bueno, y los que van aquí adelante, ¿qué tanto le cuesta, ¿cierto? En términos energéticos, no en términos económicos, en términos energéticos ser producido. Entonces, por ejemplo, vemos que todos los derivados del acero y todos los derivados del petróleo son materiales extremadamente eh, eh, pesados o difíciles de construir, de hacer, y por lo tanto su contenido energético es demasiado alto. Entonces, por ejemplo, el poliuretano expandido, alias icopor, ¿cierto? Por cada kilogramo hay que inyectarle 180 megajulios. Megajulios es una unidad de medida energética, ¿vale? El aluminio 170, claro, porque el aluminio toca fundirlo, ¿cierto? Para poder, ¿cierto? Crear los perfiles de aluminio con el que hacemos las ventanas. El PVC 90, con el que hacemos todas nuestras tuberías de agua, ¿vale? Si nos vamos al otro lado de la moneda, ¿vale? Vamos a encontrar que el adobe tiene 0.2. El adobe es un material muy ecológico en el contenido energético, ya que el adobe es básicamente tierra mojada, ¿vale? Arcilla mojada. El concreto tiene un 1.8, sigue siendo un valor tolerable. A la larga el concreto es simplemente piedra caliza molida. Entonces se extrae fácil, ¿cierto? No necesita mucha inversión, aún así es un valor considerable. El concreto armado 1.8, el ladrillo común con el que todos construimos 1.8, ¿vale? Aquí solo es el contenido energético de producirlo, ¿vale? Pero, ¿qué tanto contamina el producir uno de estos elementos realmente? La construcción es el responsable del 40% de las emisiones de CO2 a la naturaleza. O sea, somos la rama, digamos, humana más contaminante que hay en el planeta Tierra, ¿vale? ¿Por qué? Porque durante todo el proceso de sacar el material, transformarlo, construir y lo que dura el edificio más su demolición, es una carga de CO2 gigante para la naturaleza. Aquí vamos a ver primero cuánto cuesta fabricar una tonelada de cada material y cuánto emite a la atmósfera, ¿vale? Me llegó una publicidad, momento. Ahora no encuentro el mouse. Listo, ya se fue. ¿Cuánto cuesta producir una tonelada de madera? Pues es muy bajito. No llega ni siquiera el 0.1 de CO2, de toneladas de CO2. O sea, es mucho más económico, ¿cierto? Para la naturaleza. ¿Qué pasa con el acero? Para producir una tonelada de acero, tengo que emitir 4 toneladas de CO2, 4 veces más de lo que yo estoy sacando en utilidad. El PVC, el tubo de toda la vida, vean que llega a los 7 toneladas de CO2, a 7 veces más lo que yo estoy sacando en utilidad. Y el aluminio, que es uno de los elementos más contaminantes en el planeta Tierra, llega a tener 15 toneladas de CO2 para solo producir una tonelada de aluminio. Claro, una tonelada de aluminio es una cantidad abismal de material versus, por ejemplo, una tonelada de acero. Con una tonelada de acero casi no construimos nada porque el acero tiene una densidad muy alta, mientras que el aluminio tiene una densidad muy bajita. Pero de todas maneras, ¿cierto? Son materiales extremadamente contaminantes, ¿vale? Emiten demasiadas toneladas de CO2 a la atmósfera. Aquí lo que vamos a ver es, vuelve y juega, ¿cuánto? Esto es una lista ya más extensa. Esto es para los que algún día, ¿cierto?, quieran impresionar al profesor o estén haciendo un trabajo de grado en donde necesiten saber, ¿cierto?, cuál es la huella ecológica de sus proyectos. Entonces es simplemente, aquí les estoy diciendo cuánto cuesta en toneladas de CO2 una tonelada de este material o metro cúbico. Entonces se van a dar cuenta, ¿cierto?, de que por ejemplo para sacar una tonelada de árido, ¿cierto?, que es arena,
¿vale? Nada más contaminamos 0,0052 toneladas de CO2, o sea, el árido a la larga es tierra, ¿cierto? Está ahí tirada en el piso, no hay ningún proceso de transformación, por lo tanto es un material ecológico. Vamos a irnos por aquí a un material totalmente contaminante. Por ejemplo, la lana de vidrio, el que dijimos que era muy buen aislante, pues resulta que para producir una tonelada de lana de vidrio emito 1.6 toneladas de CO2 al ambiente. Aquí también voy a empezar a introducir un término que sigue después de ese número, que es el cradle to gate, que es en este caso de la cuna a la puerta. Y ahorita vamos a ver qué significa eso. O sea, eso quiere decir que es el proceso más corto y que por lo tanto este material puede contaminar aún mucho más. Ya vamos a ver eso más adelante. Las pinturas, vean que para producir una tonelada de pintura yo tengo que contaminar con casi 3 toneladas de CO2 al ambiente. Las pinturas son súper, ultra, mega contaminantes. Y sin decirles que las que tienen epóxicos, que son estas pinturas especiales que se utilizan para hospitales, que se utilizan para todo lo que tenga que ver con cadenas de producción de alimentos, porque son pinturas que son muy buenas, son muy lavables, no retienen el mugre, no retienen bacterias, ¿cierto? Son muy buenos para este tipo de comercios o de industrias y por lo tanto, ¿cierto? También tienen muchos químicos y esos químicos al producirse, ¿cierto? Generan demasiado CO2 en la atmósfera. Ni siquiera les quiero mostrar, por ejemplo, o bueno, miren ahí abajo el aluminio, ¿cierto? Los plásticos, ¿cierto? 3 toneladas en promedio, todos los que salen, ¿cierto? De elementos derivados del petróleo. Aquí están los cementos, que son entre comillas relativamente menos contaminantes, todos los tipos de cementos, ¿cierto? Tipo Portland, dependiendo de la cantidad de proporción de los materiales que se tenga. Y aquí, por último, las maderas que, imagínense, las maderas, ¿cierto? Contaminan lo mismo que el concreto. Para los que, y ahorita vamos a ver eso, ¿no? De que la madera supuestamente es el material más ecológico y realmente no lo es tanto, ¿vale? Y los aislantes, los yesos, sobre todo, juega la fibra de vidrio, algunos elementos que son bastante, el poliuretano, al ser un derivado del petróleo, también, ¿cierto? Son elementos contaminantes. Aquí ya van a ver lo que les decía, cuánto, entonces, esto es solamente, las tablas que habíamos visto anterior son solamente de producirlo, pero ¿y cuánto cuenta transportarlo? No es lo mismo traer una piedra de allí, por ejemplo, de la mina de cemento que hay aquí de Argos, yendo para Tolú, para Coveñas, a que, por ejemplo, traerla de Italia, ¿cierto? ¿Cuántos kilómetros, ¿cierto? Tiene que viajar un elemento o el otro para llegar hasta mi obra? Entonces aquí, por ejemplo, hay, ¿cierto? Una tonelada o un pasajero, ¿cierto? Por kilómetro, ¿cuántas toneladas de CO2 emite a la atmósfera? Si va en carretera, o sea, si va en un vehículo, si va en un tren o si va en un barco o inclusive si va en avión y dependiendo, ¿cierto? De qué tan lujoso sea el avión y qué tan largo o tan corto sea el viaje. Entonces, ahí vuelvo al del cradle to gate, ¿cierto? De que ver realmente que cuando hablamos de materiales, pues no es solamente cuando el material llega a nuestra obra, ¿vale? Y ahí se acabó el ciclo de la vida. No, el ciclo de la vida es mucho más largo del que nosotros creemos y por lo tanto hay que evaluar, ¿cierto? Estos materiales, qué ciclo tienen para saber si son muy contaminantes o muy pocos contaminantes. Para eso vamos a entender 3 criterios, ¿cierto? Y lo vamos a ver ahorita al final en una línea de tiempo. El primero es el cradle to gate. El cradle to gate es desde la cuna hasta la puerta. Quiere decir, desde que se empieza a producir el material, se reúnen las materias primas, se transforma el material y llega al comercio o llega a la obra, porque dependiendo de para qué sea el tipo de producto, ¿vale? Hasta ahí sería la línea de tiempo más corta, porque no es lo mismo, por ejemplo, el uso que se le da a un vaso plástico a que, por ejemplo, el computador que ustedes están usando en este momento, ¿vale? Vaso plástico durará 2-3 minutos mientras se toman la bebida, mientras que el computador pues espera uno que le dure que 5, 7, 8, 10 años, ¿vale? Entonces, ¿cierto? El tiempo de uso no está contemplado en este ciclo de vida, por lo tanto no es el mejor para evaluar.
Aún así, para ciertos productos es muy importante, es muy interesante saber, para ciertos, no para todos, ¿cierto? Saber este ciclo de vida, de la cuna a la puerta. El siguiente, que fue el utilizado durante muchísimos años, viene a ser el de cradle to grave, que viene a ser de la cuna a la tumba, ¿vale? En este caso, yo lo que estoy evaluando es desde que se producen los materiales, se transforman, llegan a la tienda o a la obra y se usan, y además después de usarlos, cómo se botan, ¿vale? ¿A dónde se van a tirar? Entonces esto es muy importante porque el 90 y tanto de las cosas, pues sobre todo en cincelejo, el 99.9 de las cosas de cincelejo terminan en un relleno, terminan botadas en un basurero, ¿vale? Aquí, entre comillas, era muy importante saber hace un par de años porque era la única forma que conocíamos, ¿cierto?, de disponer o de tirar o de desechar nuestros elementos y darles un elemento final, ¿cierto? Vuelve y juega. Esto ya no es lo mejor porque ustedes no saben si este material es contaminante para el terreno, si este material es reciclable y yo puedo, ¿cierto?, volver a entrarlo al ciclo de la vida y seguir trabajando con este material. Bueno, esta imagen viene a ser, ¿cierto?, como más o menos el símbolo ¿vale?, de cómo funciona todo el ciclo de la vida de un material, pero digamos que me voy a saltar aquí al que más me interesa, al que todos deberíamos de tener o de saber o de, ¿cierto?, en tratar de encontrar que nuestros productos, ¿cierto?, cumplan con este estándar de ciclo de vida, que es el cradle to cradle o closed loop production, que lo que me quiere decir es de la cuna a la cuna o ciclo de producción en loop, en cerrado, ciclo de producción cerrado, ¿vale? En el cual yo obtengo la materia prima, transformo esa materia prima, transporto el producto hasta el lugar de su destino, lo uso y antes de desecharlo yo selecciono, clasifico los materiales que sean reciclables y vuelvo y los entro al inicio de la cadena de producción para que vuelva y se vuelva un insumo para un nuevo material. Por eso se llama un closed loop production, ¿vale? Un ciclo de producción cerrado. Y esta viene a ser la imagen, ¿cierto?, que me dice cómo deberían de funcionar todos los materiales o todos los productos que nosotros, ¿cierto?, tenemos. A ver si de nuevo el mouse me colabora. Es que tengo un mouse de estos tecnológicos que se mueren cuando no se usan. Entonces tenemos, ¿cierto?, la producción. Arrancamos aquí desde el ciclo biológico. O sea, nosotros tenemos unos elementos. Estos elementos, ¿cierto?, yo los transformo, los produzco, ¿cierto? De ahí tengo un producto. Ese producto se usa. El producto se clasifica, ¿cierto? Lo que sea desechable se bota, lo que no entra a un ciclo de degradación. Esa degradación se convierte en nutrientes y por lo tanto esos nutrientes, ¿cierto?, en plantas. Voy a poner aquí el ejemplo de una hoja de papel, ¿vale? Ustedes llegan, la hoja de papel, ustedes tumban un árbol, sacan la celulosa, ¿cierto? La celulosa, ¿cierto?, ya está en la fábrica, ¿cierto? En la fábrica de la celulosa hacen el papel, ¿cierto? Ya tenemos aquí el papel lo mandamos, ustedes lo usan, lo reusan, lo cortan, lo pegan, lo imprimen, le usan las dos caras, le hacen el uso que quiera, lo llevan a una planta de tratamiento que lo que hacen primero es quitarle esa tinta, ¿cierto? Destruirlo a una escala muy pequeña, volverlo celulosa, ¿vale? Celulosa, y al volverlo celulosa vuelve y entra, ¿cierto?, al ciclo de producción y se vuelve infinito. En países desarrollados, Colombia no creo que el porcentaje sea tan alto, pero en países desarrollados, por ejemplo, una de las cosas que uno más discute cuando viaja al extranjero, o que la gente, sobre todo el chipchombiano, el colombiano promedio, es que no encuentra papeleras dentro de los baños. Y es porque en Europa, por ejemplo, que es donde más he viajado, es obligatorio que se eche todo al inodoro, ¿vale? Exceptuando en un par de edificios que sean muy viejos y que la tubería tenga ya problemas, pero todos los desechos que producimos cuando estamos en el baño se echan en el inodoro. ¿Por qué? Porque ellos tienen plantas de tratamiento súper eficientes en donde todo lo de los inodoros, ¿cierto?, va a dar a estas plantas, se saca lo líquido, se deja lo sólido
Y el papel higiénico en países desarrollados, el 80% del papel higiénico que ustedes encuentran en un supermercado ya es reciclado. O sea, ya ha pasado N cantidad de veces el proceso de usarse, tirarse, reciclarse y volver a entrar, ¿cierto?, a un supermercado. En Colombia no creo que sea tan alto porque nosotros no tenemos plantas de reciclaje de papel higiénico, ¿cierto? Nosotros todavía tenemos la cultura de tener la canequita en el baño y esa basura, esa bolsa de papel higiénico pues va a dar a un relleno y hasta que se descomponga en unos 1000, 2000 años, ¿vale? Mientras que el papel higiénico allá, ¿cierto?, ha pasado por todos los traseros, por todos los culos de muchísimas personas, ¿vale? Para ellos es normal, para nosotros es un poquito chocante a veces, bueno, los que tienen un poquito mentalidad cerrada, pero bueno, allá, ¿cierto?, ya han llegado en un ciclo de producción cerrado. El papel higiénico, ¿cierto?, se mantiene rotando a través de su ciclo natural y obviamente de una producción manufacturada del hombre. Pasa, por ejemplo, con el elemento, esto es muy útil, por ejemplo, para el ciclo biológico. Aquí les voy a poner otro ejemplo, a partir de los árboles. Del árboles, entonces ustedes llegan y sacan tablas. De esas tablas producen mesas, ¿cierto? Esa mesa se usó, cuando se dañó se convirtió en una mesita más pequeña. Cuando se dañó la mesita más pequeña se convirtió en una ventana o parte de una ventana, etc. De ahí, ¿cierto? En algún momento ya la madera no funcionó más. Yo la destruyo a nivel de virutas, ¿vale? Esas virutas a la larga yo las puedo descomponer en un compost. Ese compost a la larga se vuelve, es un abono que yo tiro a las plantas nuevas y ya tengo árboles, ¿cierto?, para volver a arrancar el ciclo de producción. En el caso, por ejemplo, de los elementos electrónicos, les voy a poner el ejemplo de probablemente el aparato con el que muchos tienen en este momento en la mano, un celular. Entonces, listo, yo tengo un celular que llegó a una fábrica, ¿cierto? Tiene N cantidad de metales, plásticos, produzco mi celular, ustedes usan el celular 1, 2, 3 años, dependiendo de qué tan cuidadosos sean. Llegan y el ideal no sería botarlo a la basura, sino mandarlo a un técnico, el técnico separa todas las piezas. Dentro de nuestros celulares hay oro, hay plata, hay bronce, hay cobre, hay un montón de materiales que, ¿cierto?, tienen ciclos de vida que se pueden reciclar, pueden ser otra vez insumos para producir de nuevo otro celular, ¿vale? El ciclo de las baterías, ¿cierto? Las baterías de la AA, la AAA es muy parecido, ¿cierto? Yo tengo, dependiendo del tipo de alcalino que esté usando, ¿cierto?, que es el combustible, digámoslo así, que tienen las pilas, yo, ¿cierto?, produzco mi pila, la pila la mando y la pongo en un control remoto, en un control de televisión, en lo que sea. De ahí no deberían de ir a la basura, secar, por ejemplo, ahí en el pasillo de la fotocopiadora. Tiene un tubo de plástico gigante en forma de pila, donde ustedes pueden echar las pilas, ¿vale? Llegan a un lugar donde sacan el líquido, ¿vale?, que llevan las pilas por dentro, le vuelven a inyectar electrodos, o sea, las vuelven a cargar, ¿vale?, y construyen pilas a partir de pilas recicladas, ¿vale? Y se vuelve un ciclo cerrado, ¿vale? Este debería ser el ideal, ¿cierto?, para cualquier material que nosotros propongamos en la construcción. Y van a decir, profe, pero ¿cómo un edificio de 5 pisos yo lo voy a reciclar? Uf, se puede reciclar todo lo que ustedes quieran. Aquí sería muy interesante cuando vean las clases de historia, porque ya no existen casi ciudades romanas, porque casi no existen edificios del medioevo. Pues porque todos estos edificios se tumbaban, se demolían y servían de insumo para los edificios siguientes que se iban a construir. Servían de insumos para, por ejemplo, las cimentaciones, ¿cierto?, todo el sistema estructural, o se desbarataba por piezas para construir de nuevo las paredes, las fachadas. Las ventanas se reciclaban, las puertas se reciclaban, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo que pasa es que ahora somos tan derrochadores, pues que no nos interesa y creemos que todo es fácil de conseguir y no tenemos en cuenta la fase de reciclado que puede tener nuestro edificio. Pues hombre, muy probablemente cuando ya estemos muertos. Un edificio uno lo diseña, lo construye para que dure mínimo 100 años, ¿vale? Entonces ya en 100 años, obviamente muchos todavía ya no estamos aquí y de todas maneras debería que el edificio estar programado o estar diseñado para que se recicle en algún punto. Si lo vemos por gráficas en línea, si todavía no me han entendido, ¿cierto?, de lo que estoy hablando, es esto.
El cradle to gate, ¿cierto? De la cuna a la puerta simplemente tiene la producción, ¿cierto? Y el transporte y la manufactura, hasta ahí. Desde la tumba hasta desde la cuna hasta la tumba tiene hasta donde yo simplemente lo tiro a la basura. Y de la cradle to cradle, que es de la cuna a la cuna, tiene todo el proceso y vuelve y se reinicia, y vuelve y se reinicia, vuelve y se reinicia infinitamente, ¿vale? Bueno, aquí me había adelantado, sí estaba el ejemplo, por ejemplo, de la madera, de cómo yo podía, ¿cierto? Reciclar la madera de un edificio, convertirla en viruta, esa viruta me sirve para plantar nuevos árboles, esos árboles, ¿cierto? Vuelven y entran a la cadena de producción. Como arquitectos y como responsables del 40% de la contaminación del planeta, pues somos los primeros a liderar este cambio. Ya les había dicho y ya habíamos visto que para poder certificarse, ¿cierto? En cualquier tipo de certificadora medioambiental, pues a la larga, ¿cierto? Me van a pedir un montón de requisitos y entre esos están estos que les estoy comentando hoy, ¿cierto? ¿Cuál es el ciclo de vida de los materiales que ustedes están utilizando para construir? Y lleva un buen porcentaje en cualquiera de las certificadoras, porque digamos, ellas son conscientes de que diseñar para pensar que el edificio tiene que pasar por diferentes fases durante su vida, desde que llegan los materiales a la obra, ¿cierto? Que ya han contaminado un montón. Tal vez el periodo donde menos contamina es mientras el edificio está, ¿cierto? En uso, pero cuando ya otra vez hay que reciclarlo, ¿cierto? Hay que tumbarlo, ahí vuelve y empieza a contaminar un montón. Entonces, ¿cierto? Todos los ciclos que hemos visto, ahí están viendo a la derecha, lo pueden ver después con calma, ¿cierto? Cuáles son sus impactos y cuáles son los aspectos que deberían de tener en cuenta en los 5, 6, 7, 8 ciclos que tiene, digamos, la construcción de un edificio, ¿vale? Desde la extracción desde las materias primas hasta la demolición o reuso o rehabilitación de los edificios. Inclusive en Europa también son pioneros en ese tema, ya han empezado, aunque nosotros también tenemos un par de edificios así, en rehabilitar edificios, lo van a ver más adelante en las clases de urbanismo y de patrimonio, y es cuando un edificio tal vez ya ha cumplido su uso, ¿cierto? Su tiempo en uso, y lo que conviene es, en vez de tumbarlo, es cambiarle el uso. Uno de los edificios más emblemáticos en Colombia que hace, digamos, sufrido múltiples transformaciones a través de los años es el Paraninfo en Bogotá, que hoy en día es el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, si no estoy mal. Ha sido prisión, ha sido, creo que también fue parte en algún momento de hospital, bueno, en fin. Ha sufrido múltiples transformaciones, rehabilitaciones, cambios de uso y que lo que ha hecho es que un edificio que estuvo planteado para 100 años, pues ya va como para los 300, ¿vale? Entonces, si yo, cierto, les estoy diciendo que básicamente la arquitectura es satanismo en el tema medioambiental, pues entonces, ¿con qué construir? Realmente van a entrar como ahí en la discusión. El profesor Jonathan me está diciendo que tenemos que hacer arquitectura con imaginación, porque si lo hacemos con elementos sólidos, pues vamos a contaminar. Pues sí, sí, el ideal sería de que existiesen y ya hoy en día, por ejemplo, se están haciendo que las impresoras 3D a partir de un derivado del maíz, ¿cierto? Que es totalmente biodegradable, se pueden construir paredes, ¿vale? Entonces digamos que estamos en las puertas de los cambios tecnológicos y de los cambios de materiales para que definitivamente dejemos de contaminar tanto, ¿vale? Pero vuelve y juega, es parte también de los arquitectos generar ese cambio. Vamos o cada vez que ustedes planteen, ¿cierto? Una construcción, un diseño, deberían de tener en cuenta estos 4 pilares para escoger los materiales con los que ustedes, ¿cierto? Van a diseñar y construir, que es la disponibilidad, ¿cierto? La durabilidad, la propiedad de los materiales y sus dimensiones naturales. Explico antes de entrar en cada uno, ¿cierto? Pero voy a explicar cada una de estas 4. Su disponibilidad es lo que les decía ahorita, no es lo mismo traer el cemento de aquí al lado, de la vía Tolú-Coveñas, a que decir, no, es que a mí me gusta el cemento italiano, ¿cierto? ¿Cuánto, cierto, va a invertirse en traer un material desde más y más y más lejos? Lo siguiente sería su durabilidad. A nadie le gustaría que en 10 años lo llamen los dueños del edificio y decirle, oiga, se nos cayó la mitad del edificio.
y es porque, cierto, no se programó o no se tuvo en cuenta, cierto, la durabilidad de los materiales a través del tiempo. Hay materiales que envejecen mejor que otros. Lo siguiente serían las propiedades, lo que hemos ya estado hablando hasta la saciedad, ¿no? Sus propiedades térmicas, sus propiedades acústicas. Y por último, sus dimensiones naturales, ¿vale? Los materiales, ¿cierto? Tienen unas dimensiones naturales que dependiendo de la fábrica, dependiendo de su procedencia o inclusive de su transporte, pues no pueden venir más grandes o no pueden venir más pequeños, ¿vale? Entonces, el que se lleva el premio, y vamos a ver unos proyectos espectaculares mañana, son la tierra pisonada, ¿vale? Un arte que se ha ido perdiendo cada vez más, pero que en Colombia fue espectacular con la llegada de los españoles. La forma de construir de los españoles en este clima, que era muy diferente al clima de ellos, y que van a ver ustedes en patrimonio, son todos los edificios con tierra pisonada o con tapia o con bareque, que son derivados de este material. A la larga, ¿cierto? El insumo principal es la tierra. Sí, tierra, la que tienen ahí debajo de los pies en este momento. Claro, hay tierras que tienen mejores propiedades que otras y que, claro, eso ya el profesor de construcción, ¿cierto? Será más específico y que entre más contenido de arcillas, pues van a ser mucho más ideales y con carterías de arcillas y de limos van a ser, ¿cierto? Para la arquitectura es muy buenas, mientras que todos los orgánicos, todas las tierras de color negra, pues no van a ser tan buenos. Vean, por ejemplo, ¿cierto? A mano derecha la cantidad de texturas y de colores que se pueden formar con tierras y construir, ¿cierto? Una pared muy arquitectónica del siglo XXI. Lamentablemente, ¿cierto? Durante muchísimos años este tipo de arquitectura fue degradada o fue tirada, digamos, por lo que representaba arquitectura del siglo XVI, siglo XVII, que era la de la colonización española. ¿Vale? Entonces cayó en el olvido también por una estigmatización de que era, ¿cierto? Una arquitectura de pueblo, una arquitectura rural y que por lo tanto, ¿cierto? Los nuevos materiales, el concreto, el acero, ¿cierto? Eran mucho mejores y que por lo tanto se debía construir con concreto de acero. Pero estos materiales son mucho más nobles y que vamos a ver, ¿cierto? De que contienen muchas mejores propiedades que los materiales modernos. Al lado izquierdo ven la típica escena de construir una pared de tierra pisonada. Hay una caja, ¿cierto? Esa caja que está ahí en madera que simplemente se llama el tapial, ¿vale? Que simplemente es el molde en el que yo voy echando tierra y el señor, si el presupuesto es bajo, ¿cierto? Es una persona, si el presupuesto es alto, es con una máquina, va simplemente con un pisón, va, ¿cierto? Compactando, le va pegando a la tierra, la va comprimiendo. ¿Vale? Este es el proceso para construir paredes en tierra pisonada. Su disponibilidad, pues en todo lado, exceptuando que seamos delfines y que estemos viviendo en el mar, pues en cualquier lugar encontramos tierra. Si bien, vuelvo y juega, no todas las tierras son buenas y que en algunos casos hay que echar aditivos químicos para poder mejorar las propiedades, de todas maneras, cierto, es más fácil encontrar tierra que encontrar, por ejemplo, piedra caliza con la que se hace el cemento, ¿vale? Tierra hay en todo lado. Su durabilidad, pues aquí siempre se me olvida poner, yo estuve en un museo en Francia que hacía una exposición itinerante, era una exposición temporal sobre muros en tierra y hay edificios de tierra que datan de más de 15.000 años de antigüedad, o sea, desde que el ser humano empieza a caminar en dos piernas y que empieza a buscar refugio, aparte de las cuevas, también utiliza la tierra como molde para construir, ¿cierto? Casas, para construir refugios, ¿vale? Muy antiguos. Sus propiedades, pues, funciona muy bien para el calor y para el frío. A la larga es un material con una inercia térmica bastante alta. Como uno de sus problemas tal vez son sus dimensiones, tienen que ser muros mínimo de 25 centímetros, lo cual son muy gruesos, o sea, demandan mucho material, demandan mucho tiempo, tal vez es tu talón de Aquiles, pero al ser muros tan gruesos, pues sus propiedades, cierto, físico y químicas son excelentes. Estos son un abrebocas, la próxima clase vamos a ver muchos más proyectos, ¿cierto? De cada una de estas categorías. Estos son edificios contemporáneos, ¿cierto? Construidos con tierra pisonada, ¿vale? Entonces se puede diseñar edificios, construcciones modernas a través de materiales, ¿cierto? Que son ya, digamos, un poco más antiguos.
Y hablando de materiales antiguos, porque también fue uno de los materiales más usados durante miles de años, pues es la piedra, ¿vale? La piedra también tiene muy buenas propiedades, ¿cierto? Pero digamos que es un poco más difícil porque se necesita mucha habilidad por parte del constructor para que quede bien, ¿cierto? Bien instalada, bien diseñada, bien construida. Entonces, su disponibilidad pues también es fácil de conseguir, ¿cierto? En casi todos lados a la larga, después de una capa de tierra, encontramos un gran capa de piedra. Entonces, digamos que podemos, ¿cierto? Encontrarla fácilmente. Su huella de carbono está más limitada a la maquinaria con la que se saque. Si se saca a mano, se saca menos cantidad, pero pues su huella de carbono es más baja. Si ya hay que usar maquinaria, pues bueno, ya la cosa cambia. Su durabilidad, pues, citando por ejemplo las pirámides de Egipto, ¿no? Ya tienen prácticamente unos 7000 años de antigüedad y ahí están todavía llamando extraterrestres. Sus propiedades, pues, dependiendo de su grosor, ¿cierto? Y del tipo de piedra, pero la mayoría son muy buenos aislantes del calor y del frío. Sus espesores mínimos van entre los 15 y los 20 centímetros, dependiendo del tipo de piedra, ¿vale? Dependiendo de la familia de la piedra. Y entonces se pueden llegar a construcciones como estas, que también, ¿cierto? Son muy contemporáneas, claro, ya empiezan a mezclar con otros materiales, pero que digamos que el insumo principal, ¿cierto? Es la piedra. Como ven, ¿cierto? Aquí sí ya se necesita una experticia, se necesita bastante habilidad por parte del constructor, porque las piezas tienen que encajar muy bien. Igual se pueden, ¿cierto? Lograr espacios muy acogedores, muy rústicos, dirían algunos. Lamentablemente, ¿cierto? Para muchos clientes esto podría ser un ambiente muy rústico y tal vez no sea lo que estén buscando. Siguiente, ya empezamos con los no tan agradables para mí personalmente. El concreto armado, ¿vale? Independientemente si viene prefabricado o se hace en sitio, si a la larga, todos ya hemos visto que es el concreto, ¿cierto? La mezcla de piedra caliza, un aglomerante que a la larga se le echa un aditivo que es el agua y se le echa también un ayudante que es la piedra y la arena y hacemos concreto, ¿vale? Su disponibilidad, pues irónicamente la piedra caliza es una de las piedras que hay más, ¿cierto? Y hay con más abundancia en el planeta, por eso construimos con concreto, que es un material bastante abundante. Su huella de carbono es alta porque al momento de yo triturar la piedra caliza tiene CO2 incrustado, ¿cierto? En la piedra, por lo tanto al yo romperla libero CO2 a la atmósfera, entonces es relativamente contaminante. Su durabilidad, pues aunque los griegos construían con algo parecido al concreto, digamos que, ¿cierto? Desde hace unos 3000 años, digamos que no es, digamos, el concreto armado como lo conocemos hoy en día, ¿cierto? Aún así, los primeros edificios que hay en concreto, que datan de unos 200 años para atrás, todavía están en pie algunos, ¿cierto? Otros los más, pero si no los han dañado las guerras, pero son materiales es un material que tiene una alta durabilidad, ¿no? Se convierte a la larga en una piedra. Sus propiedades estructurales, ahí es donde empieza el problema, ¿cierto? No nos sirve como aislante del frío ni del calor, a menos que se le ponga un aislante o a menos que se le aumente el grosor. Pero como es un material que necesita muy poco grosor para funcionar, que son 10 centímetros, denme un segundo que otra vez me cerró la ventana, un segundo. Ahora sí. Como es un material que es cierto, es un material que no necesita mucho espesor para poder trabajar, para poder resistir, ¿cierto? Entonces, por eso es económico, por eso se construye bastante con él, porque es muy duro, ¿cierto? Necesita muy poco material para diseñar y construir con él, pero no me va a proteger ni del frío ni del calor, ¿vale? A menos que, vuelvo y juega, aumentemos ese grosor o coloquemos el aislante. Aún así, no lo voy a negar, se pueden diseñar elementos que con otros materiales es imposible, sobre todo el tema de las luces, el tema de las formas. El concreto armado, aquí pues obviamente esto es muy ortogonal, pero se pueden hacer figuras muy interesantes, ¿cierto? Curvas muy prolongadas, elementos, formas muy abstractas a partir, ¿cierto? De el concreto.
Vuelve y juega, puede ser vaciado como la imagen anterior o por piezas prefabricadas como en este caso. Pueden lograr muy buenas cosas. El otro material que yo personalmente no lo considero ecológico, pero que en todo el mundo le van a vender a ustedes que el material es ecológico, ya voy a explicar eso por qué, pero bueno, es uno de los más utilizados, ¿cierto? Tiene propiedades muy interesantes porque dependiendo de sirve para los dos climas también, aunque es mucho más útil para clima frío, ¿vale? Pero de todas maneras, ¿cierto? Es un material excelente por donde se lo miren. Disponibilidad, bueno, prácticamente en todo el mundo hay árboles, ¿cierto? Solo, aunque digamos dirán, no, pero el desierto del Sahara tiene como el 10% del planeta y me va a decir que ahí no hay árboles, sí, no hay árboles, pero digamos que en muchísimas zonas hay árboles, ¿cierto? Entonces digamos que es un material, entre comillas, fácil de obtener. Aquí es muy importante que el árbol, la madera que se vaya a utilizar en la obra sea de la misma región o del mismo tipo de clima en el que está la obra. ¿Por qué? Porque el árbol ya viene entonces preparado de forma natural para resistir no solamente el clima, sino también resistir las especies que intenten comérselo, ¿vale? Si ustedes se traen un árbol de tierra fría, porque les gusta, porque les parece muy bonito, que el acabado es muy bello, etc., pues ese árbol no está preparado para este clima caliente y con el tiempo va a empezar a sufrir, se va a empezar a deteriorar mucho más rápido y van a tener que recurrir a muchos químicos para inmunizarlo, para tratarlo y para que, ¿cierto?, se conserve. Entonces ahí es donde entra el tema de la durabilidad. Lamentablemente es un material que puede durar solo un par de décadas. Con el tiempo se va, ¿cierto?, como es un material orgánico, se va acabando, se va degradando, biodegradando y por lo tanto, ¿cierto?, hay que reemplazar o reparar las partes deterioradas. Si bien se puede usar de forma estructural, no es el mejor en ese aspecto porque digamos que al ser orgánico, al ser, ¿cierto?, piezas con unas características muy especiales, se necesitan grosores muy altos, ¿cierto?, para poder tener buenas resistencias. Aún así puede protegerlo del calor y puede protegerlo del frío. Sus dos enemigos son el fuego y la humedad. Esos dos enemigos no funcionan para los dos anteriores. Bueno, de pronto la humedad un poquito para la tierra pisonada, pero se le puede tratar fácilmente. La madera necesita mucho más. Y el problema también más grande de la madera es, digamos que sus dimensiones, ¿cierto? Ustedes no pueden pedir, ¿cierto?, una madera de 50 metros, como si podrían pedir un muro de tierra pisonada de 50, o un muro de 50 metros de piedra, o un muro de 50 metros de concreto. No hay árboles de 50 metros, ¿vale? Entonces los árboles, la madera está limitada, ¿cierto?, a la especie de la que se corte y por lo tanto, ¿cierto?, el promedio, ¿cierto?, es entre unos 3 metros, que es lo mínimo maderable, hasta unos 9 metros, ¿cierto? Hay árboles sí más largos que de 9, pero digamos que ya, ¿cierto?, necesitan muchísimos años para crecer, por lo tanto son mucho más costosos de adquirir. Aún así, vuelve y juega, se pueden hacer edificios excelentes, excelentes porque el material, sus propiedades térmicas y acústicas son muy buenas, ¿vale? Entonces, por lo tanto, nos sirve para cualquier tipo de clima. ¿A quién no le gustaría estar ahí en este momento en este sofá, en vez de estar escuchando al profesor Jonathan hablar y hablar por más de una hora? Sobre todo porque ya con eso acabamos, porque aquí, ¿cierto?, con esta última imagen, lo que ya queda por hablar simplemente son las estrategias arquitectónicas. La próxima clase vamos a ver vamos a ver muchísimos ejemplos de cómo utilizar todo lo que vimos anteriormente en ya ejercicios aplicados a la arquitectura, ¿vale? Entonces, como les dije, lamentablemente, a ver, déjenme ver aquí rápidamente. Bueno, primero voy a pausar. Primero voy a pausar, que no lo voy a pausar, para hacer el video más largo.